Hoy me le paro firme a esta cocina, porque lo que vamos a preparar no es cualquier ensalada de repollo, no señor. Esta es de esas que uno prueba y de una vez piensa, ¿y yo por qué no hacía esto más seguido, pues? Inicio esta exquisita ensalada con medio repollo. A este le retiro las hojas dañadas o marchitas, lo lavo muy bien y luego lo corto muy finamente, bien delgadito. Lo dejo un momentico en agua con vinagre blanco para desinfectarlo como debe ser. Este ingrediente me gusta mucho porque da volumen, frescura y una textura espectacular en la ensalada. Ave María, pues, si usted llegó hasta esta ensaladita tan fresca y tan provocativa, es porque le gusta comer rico y saludable. Hágame un favorcito ahí, suscríbase al canal, déjele un like a este video y cuénteme en los comentarios desde dónde nos está viendo. Y si conoce a alguien que necesite comer más verde y más sabroso, compártale esta receta que esto está para chuparse los dedos. Tomo también una zanahoria. Esta la lavo muy bien, le retiro su piel y luego la rayo muy finamente. ¿A usted cómo le gusta más la zanahoria en ensalada? ¿Rallada finita o en tiras gruesas? Déjemelo en los comentarios que eso me encanta leerlo. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Paso a una manzana roja. Esta la lavo muy bien. La corto en rodajas, le retiro su centro y sus semillas y luego la corto en cubos pequeños. En una ensaladera combino todo, por lo tanto agrego el repollo, la zanahoria y la manzana roja. Asimismo agrego 100 gramos de uvas pasas. Estas le dan ese toquecito dulce que combina perfecto con todo lo demás. Y vea pues, ¿usted del equipo que ama las uvas pasas en la ensalada o del equipo que las pelea? Cuénteme eso abajo en los comentarios. Ahí mismo, directamente en la ensalada, agrego el aderezo. Para ello añado 200 gramos de crema de leche, el jugo de un limón, 2 cucharadas de miel de abejas que le da ese toque dulce natural espectacular y una pizca de sal. Finalmente, con una cuchara grande mezclo todo asegurándome de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Sirvo y a disfrutar. Así de fácil, así de rápido y así de delicioso. Y vea pues, esta ensalada queda perfecta para acompañar carnes asadas, pollo a la plancha, pescado o incluso para comerla sola como una comida ligera y muy completa. Si esta receta le gustó, hágale pues, déjeme un me gusta, compártala con alguien que ame las ensaladas y suscríbase al canal de las ensaladas porque aquí siempre preparamos recetas facilitas, sabrosas y bien saludables, ¿cierto? Cuénteme en los comentarios si la va a preparar y qué ingrediente le gusta más de esta combinación.